Bueno, continuemos con los ecosistemas. Hemos visto cuáles son los principales elementos, cómo son sus componentes y vamos a ver cuáles serían las relaciones que existen dentro de los ecosistemas. Hemos visto ya que en la segunda parte veíamos que las diferentes formas de relación entre los organismos, relaciones intraespecíficas o interespecíficas. Bueno, pues una de las principales relaciones son las relaciones tróficas. Básicamente sería quién se come a quién, ¿no? Es decir, qué organismos se comen a quién otros. Las relaciones tróficas las vamos a representar o las podemos representar de tres formas distintas. Mediante cadenas tróficas sería una forma simple, pero no muy real, porque un organismo no solamente come a otro tipo de organismos, sino que realmente pues, tiene una dieta, digamos, más variada. Ahora volvemos. Podemos representarlas mediante redes tróficas, la cual sí sería más real, ¿no? Entonces, el fitoplancton pues es comido por los mejillones o es comido por este pez, ¿no? O es comido por las bellotas de mar o es comido pues por diferentes tipos de... Entonces sería lo más real y mediante pirámides tróficas, que sería la otra forma de representarlo. Vale. Si vamos por orden. Cuando representamos las redes tróficas, las cadenas tróficas, cualquiera de ellas siempre se representa mediante una flecha. Y la flecha siempre va de quien es comido a quien come. Es decir, la flecha seguiría el sentido que sigue la comida. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es un productor, son unas hierbas y son comidas por esta oruga, pues la flecha iría desde las hierbas hasta la oruga, porque la que come es la oruga. Si esta oruga es comida por este lagarto, pues la flecha iría desde la oruga hasta el lagarto, porque el que come sería el lagarto, ¿no? Y si este lagarto es comido por este halcón, bueno, pues la flecha iría desde el lagarto hasta este halcón lagunero para que pudiese comerse ese lagarto, ¿no? Luego, esas serían las relaciones. Siempre el conejo, pues come las bellotas o come las gramíneas, las hierbas o puede comer las amapolas. Entonces la flecha va hacia el conejo y él puede ser comido por el hurón o por un zorro o por un águila o por un lince o por un lobo. Luego serían los que comen, ¿no? Entonces decíamos, la flecha va en sentido de la comida siempre. Lo más normal es que un organismo no solamente coma a un tipo de comida, sino que tenga varias preferencias, ¿no? ¿Quién son los productores? Pues los productores son los que, digamos, no comen nada. ¿Por qué? Porque decíamos que producen la energía pues, a partir de la luz del sol, a partir de compuestos químicos, ¿no? Entonces estos, digamos que no llega ninguna flecha a ellos, solamente salen flechas. Cuando tenemos solamente una flecha, pues el zooplancton sería un consumidor primario, pero el mejillón ya sería un consumidor secundario, ¿no? Y el cangrejo ya sería un consumidor terciario. Puede ser que en algunos casos un mismo organismo tenga como dos papeles, puede ser consumidor secundario y consumidor primario. Es decir, pensamos, este mejillón es un consumidor secundario porque come el zooplancton, que a su vez ha comido el fitoplancton, luego sería secundario. Pero es que el mejillón también se come el fitoplancton, luego en este caso, si consideramos esta flecha, sería un consumidor primario. Es decir, en una red trófica un mismo organismo puede tener podríamos decir, varios niveles al mismo tiempo. Esta sería la otra forma de representar. Entonces, nos pueden dar los organismos simplemente el nombre y nosotros estableceríamos las flechas, ¿no? O nos pueden decir cuál sería la clasificación según las relaciones tróficas de cualquiera de esos organismos. Cuando hablamos no solamente de lo que se alimenta un organismo, sino de lo que se alimenta, de sus costumbres, de sus preferencias, de cómo evita que se le coman a él, es como la personalidad de una especie, ¿no? Algo más que simplemente lo que come. A eso se llama el nicho ecológico. Y el nicho ecológico sería como el carnet de identidad de esa especie. Nos pone dos ejemplos. Nos dice, pues por ejemplo, las cigüeñas pueden tener diferente nicho en diferente hábitat. Sabemos que las cigüeñas son aves migratorias, ¿no? Por San Blas, la cigüeña verás, pues se van a África durante nuestro invierno y vuelven otra vez en verano. Pero ¿qué pasa? Que si ellas se encuentran comida, si tienen comida durante todo el año, no se van a ir. Por lo tanto, digamos que en un hábitat normal, estas cigüeñas pueden ser depredadoras, pueden ser consumidores secundarios,
pero pueden comer pues gusanos o determinados insectos que recogen del suelo, pero en este hábitat, pues en este nicho, perdón, resulta que van a ser carroñeras, van a comer restos o basura. Entonces seguro que todos habéis visto cómo al atardecer, cuando se va a hacer de noche, pues las cigüeñas vuelven desde el vertedero de Villanubla, vuelven a Valladolid a dormir a sus nidos porque han estado comiendo allí ocupando ese nicho como pues carroñeras oportunistas, podríamos decir, porque comen todo lo que se encuentran en el basurero. O otro ejemplo mucho más natural, por ejemplo, las ranas durante todo su desarrollo, las ranas son anuros, ¿no? Son anfibios que no tienen cola, pues, o por ejemplo los tritones serían anfibios también, pero sí tienen cola. Pues las ranas cuando en su fase larvaria, cuando son renacuajos, son acuáticas, viven en un medio acuático, tienen el oxígeno del agua, tienen branquias, pero cuando son adultas, cuando son completamente adultas, pues pierden la cola y son terrestres, es decir, tienen pues, unos pulmones muy primitivos, pero respiran del aire. Entonces ocupan un nicho acuático o un nicho terrestre dependiendo de la etapa de su vida. Lo que sí es común en todos los casos es que en un mismo nicho, es decir, exactamente con el mismo carnet de identidad, con las mismas costumbres, los mismos alimentos, los mismos hábitos, no puede haber dos especies que ocupen exactamente el mismo nicho dentro de un mismo hábitat, ¿vale? Entonces, esas especies que ocupan el mismo nicho tienen que vivir en hábitat distinto. Un ejemplo serían pues, por ejemplo, los grandes herbívoros, ¿no? Los ñus, los búfalos, las vacas, los bisontes, las alpacas, todos digamos que ocupan básicamente el mismo nicho. Pero si os dais cuenta, pues unos viven en Asia, otros viven en África, otros viven en Europa, otros viven en América, otros viven en América del Norte, otros en América del Sur. Entonces ocupan diferentes hábitats. ¿Qué pasa si hubiesen coincidido en un mismo hábitat? Pues que solamente aquel que fuese más hábil habría sobrevivido y el resto habrían desaparecido. Luego, no puede haber dos especies que tengan exactamente el mismo nicho dentro del mismo hábitat, pero sí en hábitats diferentes, ¿no? Esas especies, de hecho, se llaman especies vicarias. La otra forma de representarlo sería mediante las pirámides, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos mediante pirámides tróficas? Pues simplemente representamos un área que es proporcional a un número, a un valor. ¿A qué se refiere ese valor? Pues depende de la pirámide que queramos representar. Podemos representar una pirámide de números. Aquí nos dice el número de individuos, el número de águilas, el número de culebras, el número de roedores, el número de hierbas es este. Entonces esta sería una pirámide de número. Entonces lo que representa esta banda verde representa un área que es proporcional a el número, un área que es proporcional al número de roedores, etc. Fijaos que la altura siempre es la misma, ¿de acuerdo? Se ha de mantener la altura. Lo que hace que el área sea distinta, pues es la superficie que tiene ese área diferente. Luego hay pirámides que representan pirámides de número. Hay pirámides. Bueno, esta también sería una pirámide de número, nos dice 120 pájaros, 1000 carnívoros, etc. Hay pirámides de biomasa, que nos dice la cantidad de materia orgánica que tenemos dentro de ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, tenemos 570 gramos por metro cuadrado de plantas, 115 gramos por metro cuadrado de herbívoros. Entonces, gramos por metro cuadrado sería una unidad de masa por cada unidad de superficie. Cuidado, si estamos hablando de ecosistemas marinos, sería una unidad de masa partido por una unidad de volumen, ¿de acuerdo? Por el volumen de agua que estemos considerando, pero también sería también sería una pirámide de masa. Este sería un ejemplo de un ecosistema acuático, ¿no? Tenemos 0,3 gramos por metro cúbico de agua. Luego también sería una pirámide de masa. Vuelve a ser lo mismo. Este área sería proporcional a este número y la altura se mantiene para todos los diferentes niveles tróficos que estemos considerando. Y hay otro tercer tipo de pirámides que se llaman pirámides de energía. ¿Qué representamos? Pues la energía que tiene cada uno de los ecosistemas, como pues calorías o en kilocalorías normalmente por unidad de superficie y por tiempo, es decir, sería la cantidad de calorías o de kilocalorías que pueden producir por metro cuadrado, por unidad de superficie y al cabo de un año, ¿vale? En un tiempo determinado.
Bueno, tenéis un ejercicio, que es esto que se llama práctica de la ciencia, donde viene explicado cómo se construyen las pirámides y bueno, pues tenemos un ecosistema determinado, tenemos una actividad resuelta y nos propone esta otra actividad. ¿Vale? Entonces, esta otra actividad que yo sé que os propongo que hagáis vosotros, pues nos quedaría, lo comprobáis una vez que lo hagáis, nos debería quedar algo así, ¿no? La primera que nos propone en el apartado A, que dice que tenemos 1500 herbívoros, 1500 individuos herbívoros, 8, perdón, esto sería 15.000, no 1500, ¿vale? No, sí, sería 1500, está bien. 1500, 8500 de plantas, etcétera. Entonces, estos son los datos que nos da. Esta pirámide sería una pirámide de números, ¿no? De individuos, y lo representaríamos pues más o menos así, ¿no? Esta sería la superficie proporcional a 8500, casi es un poco más de un 10%, ¿no? 8500, estos serían los consumidores secundarios, esos carnívoros que nos decía que son 150 individuos, y estos los consumidores terciarios, los carroñeros, solamente 15. El B nos dice que tendríamos de superdepredadores 0,5 gramos por metro cúbico. Luego estamos hablando de un ecosistema acuático, nos está hablando de un ecosistema marino, ¿no? Y nos quedaría una pirámide de este tipo aproximadamente, como esta os tiene que quedar cuando lo hagáis. Los ecosistemas acuáticos puede pasar que los productores sean menos que los consumidores primarios porque tienen un ritmo de división mucho más rápida. Y la tercera pues sería una pirámide de biomasa y nos quedaría esta estructura de este tipo, ¿de acuerdo? Luego hacéis hacéis el ejercicio correspondiente y veis que os queda realmente lo que hemos visto.